Un hombre mira a su esposa. Ella está con el ceño fruncido, expresando tanto dolor. Ellos ya habían esperado ese momento. Las últimas semanas, dolor frecuente, y durante 9 meses, una preparación constante. Comenzó con síntomas, luego recibieron la grata noticia que van a tener un bebé. Durante los 9 meses fue preparación. Durante esos 9 meses soñaron con ese momento y no importó todas las síntomas o los síntomas que ella finalmente tenía, porque sabían de que después del dolor vendría la alegría. El cuarto estaba preparado, los pañales estaban listos y el día había llegado. Solo que antes de poder recibir ese bebé, hay tanto dolor. Lo mismo sucede con nuestro mundo. Antes del glorioso día eterno, antes de que todo esto termine, el dolor aumenta, la indiferencia aumenta, el sufrimiento aumenta. A nosotros sabemos de que todo esto son apenas señales que nos anuncian que algo glorioso está a punto de llegar. ¿Cómo saber cuándo es pronto? ¿Qué señales hay sobre la venida de Jesús? ¿Cómo nos preparamos para poder recibir a Jesús? Recuerda que el día está llegando. Y así como una mujer sabe que mientras pasa el tiempo los malestares aumentan, el dolor aumenta, pero finalmente va a tener un bebé entre los brazos, los seres humanos entendemos que mientras el dolor aumente en este mundo, cada día estamos más cerca del glorioso encuentro con Jesús. Cristo nos dejó señales en su palabra, y esas señales no son para alarmarnos, es apenas para prepararnos para ese grande día. Hoy junto al pastor Heisen Cordero entenderemos sobre este tema. ¿Cómo saber cuándo es pronto? ¿Qué señales hay del regreso de Jesús? Vamos a abrir la Biblia, vamos a encontrar respuestas y antes, como siempre, pedimos la dirección de Dios. Querido Dios, te agradecemos porque somos conscientes de que este mundo está llegando a su final. Gracias porque en tu palabra tú dejaste registrado mucha información, muchas señales que anunciarían que estás pronto a volver. Ayúdanos a ser conscientes de estas señales y a estar preparados para tu regreso. Queremos conocer esta verdad y queremos que tu Santo Espíritu nos lleve ese conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición poder reencontrarnos para una jornada más de estudio de la Biblia, de la Palabra de Dios, aquí en nuestra serie La Fe de Jesús, hoy con el tema número 8, que es realmente impresionante porque es la continuación de la lección anterior que nos habló acerca de la segunda venida de Jesús. Hoy vamos a centrarnos básicamente en las señales. Desde ya queremos agradecer también al pastor Joel Flores una vez más por esta introducción hermosa que nos ayuda a entender mejor la palabra de Dios. Entonces, vamos a responder en este estudio la siguiente pregunta. ¿Cómo saber cuándo es pronto? ¿Qué enseña la Biblia acerca de las señales de la segunda venida de Jesús? ¿Habrán señales que Dios dejó en su palabra? ¿Cuáles son? ¿Cómo podemos entender mejor el tema de la segunda venida de Cristo? Estas preguntas o esta pregunta será desarrollada a través de 8 preguntas que serán resueltas a la luz de la palabra de Dios. Así que, sin más, empecemos con la primera pregunta de nuestro estudio.
La primera pregunta es, ¿qué preguntaron los discípulos de Jesús? Y el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3, nos dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo o del fin del siglo? Entonces, ¿qué le preguntaron? ¿Qué señales habrá en su venida? Esta pregunta es importante porque el ser humano normalmente quiere buscar o quiere saber cuándo serán las cosas. Y como Dios les había dicho que no se sabe el día ni la hora, ellos preguntaron ¿qué señales? Y la Biblia nos dice que esa fue la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. La segunda pregunta es, ¿se sabe la fecha del regreso de Jesús? A veces aparecen por las redes sociales o por las noticias personajes que predicen o dan fecha de la segunda venida de Jesús. ¿Qué nos dice acerca de esto la Biblia? En el libro de Mateo capítulo 24, versículo 36 dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, la gran pregunta es, ¿sabe alguien la fecha o el día, la hora de la segunda venida de Jesús? Según la Biblia, no. Nadie sabe, ni aun los ángeles, solo Dios. La tercera pregunta de nuestro estudio es la siguiente: ¿estamos en tinieblas respecto a la segunda venida de Jesús? ¿Será que, si bien es cierto, no sabe nadie la fecha ni la hora de la venida de Jesús, pero ¿será que la Biblia nos ha dejado a ciegas? ¿O será que la Biblia nos ha dado algunas evidencias? Eso vamos a leerlo en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón en la noche. Interesante. En la Biblia nosotros podemos tener la seguridad de que tenemos la ruta. Hay señales, es decir, no estamos en tinieblas. La respuesta sería entonces, no estamos en tinieblas. La siguiente pregunta, la pregunta número 4, dice, ¿qué señales predijo Jesús? Porque ya vimos que no estamos en tinieblas. Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Jesús dio muchas señales, pero básicamente a la luz de la palabra de Dios hay una que se repite y tú puedes ser consciente de esta realidad en el mundo actual. ¿Cuáles son las señales? Guerras en distintos lugares. Definitivamente, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, no existen guerras mucho más grandes y globales y mundiales, como ya mencionamos, pero constantemente, quizás el ser humano se ha vuelto duro de corazón, pero hay guerras en diferentes lugares, en el Medio Oriente, en diferentes lugares, todo tipo de guerras. Estas son simplemente señales de que Jesús está pronto a venir. La pregunta número 5 dice, ¿qué condiciones sociales prevalecerían? ¿Qué condiciones serán sociales, serán señales de la segunda venida de Jesús? El libro de Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros
y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. ¿Cuáles serán las condiciones sociales del mundo antes de la segunda venida de Jesús? Avaricia y opresión de los ricos hacia los pobres. No vemos eso todos los días en las noticias, en quizás nuestra misma experiencia. El rico quiere ser más rico y oprime siempre al más necesitado. La sexta pregunta de nuestro estudio es: ¿cuál sería la condición moral de la humanidad? ¿Cuál sería la condición moral o cuál es la condición moral antes de la segunda venida de Jesús según la Biblia? Según de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto personal y natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Cuál será entonces la condición moral de la humanidad? Y la respuesta es egoísmo y violencia en todas las relaciones, incluso en las familiares, tanto así que no aman ni a sus padres, ni a sus propios padres. Tú puedes ver en las noticias cómo es que hay gente que por un pedazo de tierra o por una casa o por una herencia son capaces de lastimar a sus propios padres. Eso es terrible, pero es una situación que está descrita en la Biblia como señales antes de la venida de Jesús. La pregunta número 7, entonces dice: ¿qué aumentará en el tiempo del fin? Daniel capítulo 12, versículo 4 dice: pero tú, Daniel, sella las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Cuál sería la respuesta? Dice que la ciencia aumentará, la gente estará de aquí para allá. Nunca antes, queridos amigos, hemos visto cómo la ciencia avanza a pasos gigantescos. Nosotros antes hablamos de actualización, pero hoy cada minuto, cada segundo se actualizan nuevas versiones, nuevas máquinas, nuevos softwares que hacen realmente notar que si no estamos actualizados constantemente, nos distanciamos por mucho a los avances tecnológicos y de la ciencia. Entonces, esta es una señal de la venida de Jesús, que la ciencia aumentará. Y queridos amigos, la pregunta número 8 dice: ¿qué señales se verían en los astros? Mateo capítulo 24, versículo 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿qué señales habrá en los astros? El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas caerán. Esos fenómenos se han repetido por muchos años a través de la historia. Hay fenómenos que se repiten y que son quizás más relevantes, pero esas señales ya se cumplieron a través de la historia. Así que estamos pronto a las puertas. ¿Qué debemos hacer después de este estudio de la Biblia, después de haber resuelto estas preguntas a la luz de la palabra de Dios? Por lo menos 2 cosas. Estar atentos a las señales de los tiempos. Hay muchas señales como las que hemos visto
Por lo tanto, debemos estar atentos. Estas señales son como avisos que Dios nos permite ver en su palabra a fin de estar prestos y listos para su segunda venida. Y finalmente, velar y estar preparados. Ya tú sabes que la Biblia dice que nadie sabe la hora ni el día, ni aún los ángeles del cielo, sino solo Dios. Pero la clave está en que nosotros estemos preparados. Y parte de la preparación tiene que ver con practicar todo lo que vamos aprendiendo. En esta lección número 8, entonces, ¿cuál será nuestra decisión? Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: creo que Jesús vendrá muy pronto. Decido prepararme y estar listo para su inminente regreso. Las señales se están dando una a una. ¿Tú eres consciente de esta realidad? Basta con mirar las noticias, las redes sociales. Cada día se va cumpliendo prácticamente al pie de la letra estas señales. Y Jesús nos dice una vez más: estén preparados, voy a volver por ustedes. Jesús viene pronto. Solo tenemos que estar preparados y atentos a las señales que Dios nos ha dado en su palabra. No te olvides, estas son señales que nos aproximan a la segunda venida de Jesús. No te olvides también de que cada lección dada debe ser una lección practicada. El tiempo es corto, la eternidad es larga. Por eso vivamos este tiempo corto a la luz de la eternidad. Cristo está volviendo. Las señales lo están anunciando. Pero la gente está tan ocupada en sus propios intereses que están ignorando las señales del regreso de Jesús. Tragedias, guerras, hambres, pestes, nuevas enfermedades, miseria, indiferencia, dolor, calamidad, señales naturales, señales en el ámbito político, en el ámbito religioso, señales en todo el mundo. Simplemente nos dicen que Jesús está volviendo. Tú no puedes ser indiferente. Y hoy quiero desafiarte para hacer algo en la vida. Nosotros, ahora que conocemos las señales del regreso de Jesús, debemos entender que las señales no son para que podamos vivir alarmados, sino para estar preparados. Las señales nos dicen que no necesitamos estar acomodados a este mundo, sino incomodados con las cosas que ocurren en este mundo y esperando el regreso de Jesús. ¿Por qué no dedicar nuestra vida para que cuando Jesús regrese podamos estar listos para vivir con Él? Esta tierra, y como hoy están las cosas, no será eterno, no será para siempre. Nuestra vida es corta, pero es suficiente para amar, servir y decidir por la eternidad. El día más glorioso de la historia está llegando. Jesús está volviendo. ¿Estás preparado? ¿Quieres prepararte para ese día? Felicitaciones por esa linda decisión. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos dejaste aquellas señales que nos alertan, aquellas señales que hacen que nuestra cabeza podamos levantar y ver de que cada día estamos más cerca del encuentro contigo. Que cada día nuestra vida puede estar en tus manos. Que podamos ser guiados por lo eterno, no por lo efímero, no por lo pasajero, no por aquello que se acaba en la vida, sino siempre estemos siendo guiados por aquella promesa y por aquella eternidad que tú nos ofreces. Ayúdanos a estar preparados para que cuando regreses podamos vivir contigo eternamente. En el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús.